El ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani. Bienvenido, ministro. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por venir. El tema del día, sin lugar a dudas, y si bien no está directamente relacionado a su área, tiene que ver con el 2x1, con la marcha que se va a estar llevando a cabo en todo el país. Me gustaría escucharlo, una reflexión. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué piensa del fallo de la Corte y sobre todo de la reacción social que ha generado esto? La reacción social es muy positiva. Tal vez lo que más me valoro de estos últimos 7, 10 días en la que este tipo de noticias y causas o sentencias vino a empañar toda una política de derechos humanos que el país venía conquistando y construyendo. Más allá de la cantidad de personas que hoy se movilicen en el país, que por supuesto va a ser multitudinaria, digamos, en todas las plazas del país, más allá de eso hay una reacción de todo el país diciendo o manifestando de que esto no tiene retorno. Esto no, memoria, verdad y justicia, sin retorno, gobierne quien gobierne. Y el gobierno nacional se tendrá que hacer cargo del cambio de contexto o del contexto que ellos propician para que este tipo de acciones tengan lugar. Yo creo mucho que estas acciones no son aisladas, obedecen a un contexto político. Y tendrán que dar cuenta de por qué ese contexto político de los cuales ellos son responsables hoy permiten este tipo de fisuras a esa construcción de una política de derechos humanos que la Argentina está encaminada a no volver para atrás. Cuando desde el gobierno nacional, algunos actores de Cambiemos, recién lo analizábamos, digo, por lo menos en sus expresiones públicas todos terminan de la misma forma. Bueno, ahora tenemos división de poderes, ahora se respeta lo que dice la Corte, digo, usted de los que cree que la Corte no falla porque sí y en sí. Yo lo que no puedo creer es que un ministro de Justicia de la Nación, un secretario de Derechos Humanos de la Nación, un presidente de la Nación no hayan hablado, no hayan participado o sabido, digamos, de lo que podría haber ocurrido con esta sentencia. Los que más o menos conocen el funcionamiento del poder y de la República en Argentina en los últimos tiempos, donde todo está cruzado por servicios de inteligencias, escuchas, donde todo está tras telón. Es imposible creer que no estaban al tanto. Me parece que no contemplaban en sus planes la reacción de los argentinos en este tema. Ministro, le voy a hacer una pregunta más sobre este tema, que no es su área en específico, pero ayer estuvo sentada en el mismo lugar que está usted hoy, la ex vicegobernadora y ex fiscal federal Griselda Tessio, y dijo que ella entendía que había elementos suficientes para un juicio político y para desplazar de su cargo a los 3 ministros que votaron a favor por las barbaridades jurídicas que habían planteado además en el fallo. En más de una oportunidad, cuando se plantea quiénes van a ser los candidatos a diputados nacionales, dicen por el socialismo, y Contigiani es uno de los nombres que está dando vuelta. ¿Qué visión tiene usted? Porque a lo mejor o en esta o en alguna otra oportunidad le toque integrar un Congreso Nacional. ¿Está de acuerdo con eso que dijo Tessio? Tendría que hacer un análisis jurídico más fino para poder encontrar las razones y los argumentos jurídicos. La verdad no lo tengo sopesado ese punto. La respeto a la doctora Tessio, por algo lo está diciendo. Sin ninguna duda yo hubiera estado ya reclamando un juicio político desde ya, ¿no? Porque estoy diciendo que es inverosímil, es increíble la postura de que el gobierno no estaba al tanto o que es víctima de esto, cuando sabemos cómo se maneja el poder en la Argentina. Insisto, servicios de inteligencia, se escucha, negociaciones detrás del telón, consultas y demás. Yo creo que el gobierno estaba muy al tanto de todo esto y hay un cambio sobre la marcha que tiene que ver además con la reacción de los argentinos. Y este es un gobierno que es muy sensible a esos tipos de reacciones, ¿no?
¿Cómo está Sancor hoy, ministro? Sabemos que... En una situación muy delicada. Sí, sigue, a ver, el gobernador dijo, se lo saca con este acuerdo entre Atilra y el gobierno nacional, se lo saca a Sancor de terapia intensiva. No quiere decir ni que esté subsanada la situación ni que no haya que replantear un montón de cuestiones. Un gobernador que además en su discurso de apertura de sesiones en la legislatura fue muy tajante. Dijo, no se le puede poner precio a un amigo o a un hermano. Sancor es de los santafesinos y hay que salvarla como sea y el gobierno de la provincia va a estar ahí. ¿Qué diagnóstico hacen desde que se llegó a este acuerdo con el gobierno nacional, la situación de estos días? Y automáticamente en un par de meses tenemos que estar, ni siquiera en un par de meses, ya tenemos que estar hablando de cuál es el futuro de Sancor. Mientras el mundo construye monopolios cooperativos para manejar la producción lechera, por ejemplo, Fonterra, la cooperativa en Nueva Zelanda, la cooperativa Conaprol en Uruguay. En Estados Unidos el volumen de leche se comercializa en un 80% a través de monopolios cooperativos. Canadá, ni hablar, que es lo más rígido y cerrado que hay en este tema. Australia, etc. Mientras el mundo construye monopolio cooperativo para manejar esta industria, esta producción láctea, Argentina va en un camino inverso. Entonces, el debate no se puede privatizar y llevarlo a los errores de Sancor, los excesos del gremio, que insisto, hay que ponerlo en la mesa. Y es legítimo discutir eso. El tema es que eso es privatizar el debate. El debate tiene que ir en otra dirección, es decir, ¿cuál es desde la política, cuál es la visión estratégica del rol del cooperativismo lácteo a partir de Sancor en la Argentina? En todo caso, yo no escuché al gobierno nacional o no lo vi preocupado cuando de golpe y porrazo dentro de sus primeras medidas de gobierno en el 2016 eliminó las retenciones a las mineras 500, 600 millones de dólares. Yo no los vi preocupados cuánto ganaba un gerente de una multinacional minera. No los vi queriendo saber eso. Y aquí ¿qué aumento habían tenido en las paritarias? Claro, ¿cuál es el convenio minero de los trabajadores mineros? ¿Qué quiero decir con esto? Que acá en tema de decisión política, esto es tema político y tiene que ver qué hacemos con Sancor, qué rol tiene que cumplir Sancor y después podemos decir, bueno, hay que corregir esto y demás. Y en todo caso el gobierno tiene una herramienta maravillosa para corregir los errores cooperativos supuestos de Sancor, que es poder intervenir a través del Instituto Nacional de Economía Social, que intervenga, pero que intervenga detrás de una visión y un compromiso para tener más y mejor cooperativa, no mucho menos. Sancor está en una situación delicada y tiene una batalla central para recuperar confianza y leche, porque el acuerdo llegó 40 días tarde y le hizo perder 300 millones de pesos y hoy le van a dar un crédito que todavía no se lo dieron. De 450. Cada día que pasa es una situación más adversa para la cooperativa. Y le van a dar un crédito de 450 millones de pesos. Y el crédito que le dieron el año pasado de 250 millones de pesos, Sancor los devolvió. O sea que el gobierno nacional al día de hoy puso 0 pesos en Sancor. ¿Por qué digo que estos 40 días complicó y condicionó el futuro de Sancor? Porque el acuerdo estaba cerrado al 31 de marzo y había todo un plan de reestructuración que había sido trabajado con los técnicos de la línea de técnicos de 3 ministerios del gobierno nacional, junto con la cooperativa. Y en un momento dado el gobierno nacional dijo, no, ahora no firmamos este plan de reestructuración de la cooperativa. Ahora vamos por un acuerdo con toda la lechería, con toda la industria privada lechera. Y es ahí donde nosotros advertimos rápidamente esta situación. Arreglen primero con Sancor, después vayan por un acuerdo con la nueva lechería. Porque eso se llevaba puesto a la cooperativa, la dejaba en una situación de ahogo financiero y de productivo muy grande. De hecho, perdió 300 millones de pesos basado en 2 partes, lo que haber desaparecido en las góndolas de todo el país y haber perdido millones de litros o miles litros de leche, inclusive pasó de 1.300.000, que ya es una cifra muy baja,
de litros leche día a menos de 800.000 litros día para una estructura que necesita procesar y industrializar mucho más leche que eso. En definitiva, lo que tiene que plantearse la política, cuál es el rol de Sancor y por qué Sancor no escapa a la crisis de la lechería en la Argentina y qué está pasando y por qué vamos a la inversa del mundo, pudiéndose la Argentina una cuenca lechera. Yo también he dicho que en los últimos 30 años no se hizo nada nuevo en lechería y Sancor no escapa a las crisis de esta situación. Fíjense usted o ustedes, ¿quién corrigió el precio lácteo en la Argentina? ¿La política pública? No. Las dos crisis hídricas. Las dos crisis hídricas, las desgracias de las dos crisis hídricas es la que determinó y corrigió la curva de los precios lácteos en la Argentina. Eso marca la orfandad de políticas públicas hacia el sector lechero. No hay precio de referencia, no hay contrato que regule en forma transparente la relación industria-tambero, no hay mercados de referencia, no hay un instituto nacional como el IPCBA en la carne vacuna que ordene la lechería. Los sectores comerciales hacen lo que quieren. A mí me gustaría que el presidente de la Nación tenga la misma sensibilidad cuando habla de los temas laborales, de las condiciones laborales del convenio del trabajador lácteo. La misma sensibilidad para hablar de los temas comerciales. ¿Por qué entre el precio de origen y destino hay 500% de diferencia? En leche fluida. ¿Por qué en quesos es discrecional lo que están haciendo? Remarcan a discreción y convierten al queso en un producto lujoso. Tal vez ahí no puedan, vuelven al mismo problema de siempre, de tener funcionarios con compromisos o incompatibilidad o conflictos de interés. Pero yo no vi al gobierno nacional de hablar de temas estructurales como esto, de cómo regulamos la lechería, cómo intervenimos en la lechería, cómo la ordenamos, etcétera, etcétera. Y a la vuelta de todo esto nos vamos a quedar con mucho menos cooperativa, porque Sancor, en una situación tan delicada como está, encara un proceso de negociación, tal vez con algún privado, para que la capitalice de la peor manera, de la situación más débil posible. Bueno, yo creo que la política en la Argentina tiene que discutir cuál es el rol de Sancor y el cooperativismo, y después ver otros temas. La metáfora de la terapia intensiva la trasladamos al paciente crítico, ¿no? ¿Qué pasó con ese paciente que en un momento fue saludable, que tenía buenos ingresos, que tenía resuelto la casa propia, que tenía resuelto un montón de problemas y de repente pasa el tiempo y aparece entubado en terapia intensiva en estado crítico? ¿Por qué se llega a esa situación? Un poco usted desarrolló algunas explicaciones respecto a ese tema, pero ¿cuál cree que fueron los elementos más importantes que pusieron a esa persona saludable en una situación crítica de salud? En los últimos 2 años hay un encadenamiento de hechos muy adversos para toda la lechería, especialmente para la cooperativa. Primero, derrumbe de mercados externos. Sancor tenía una buena parte de su mercado en el mundo, una marca de prestigio, de calidad, reconocida, con productos que valen mucho en el mercado. Sancor es una cooperativa que le dio mucho a este país y a la Argentina en términos de investigación y desarrollo, generación de nuevos productos, leches infantiles. Fue la primera cooperativa que fue el sistema de envase y de enfriamiento de la leche fluida. O sea, Sancor le aportó mucha plusvalía a este país. Y es muy reconocida en el mundo por su calidad de producto. Y tiene en el mundo hoy un posicionamiento muy importante. Bueno, en el 2015 se derrumba el mercado externo para todo el mundo y Sancor empieza a tener problemas por ese lado. Luego, eso es el primer punto. Queda dependiente de la situación de Venezuela, del mercado venezolano. Y ahí hay 2 situaciones en el punto número 2, 2 situaciones que le cambian a la cooperativa el marco de referencia. Hay un nuevo gobierno, el nuevo gobierno toma distancia del gobierno venezolano y luego Venezuela entra en esta conflictividad que todos sabemos y conocemos.
Eso significó para Sancor no poder continuar algunos acuerdos comerciales, tener una deuda importante que no puede cobrar de 37 millones de dólares, y eso perjudicó mucho también a Sancor, porque la leche que comercializaba con Venezuela lo hacía a valores muy altos, muy importantes, muy por encima del mercado externo. Punto número 3, las crisis hídricas. Las dos crisis hídricas afectó sobremanera a la láctea, porque las crisis hídricas lo que producen esta caída de producción láctea, que después corrige los precios de los tamberos, pero produce una fuerte caída de producción, que en Santa Fe está en el orden de los 3 millones de litros de leche día, que no están, que se producían y que hoy no se está produciendo, y que para una estructura como Sancor le hizo disparar los costos y sobre todo el problema de caja de manera muy importante. Cuarto... Que no están porque se murió el ganado, porque el productor decidió venderlo para cortes de carne. ¿Por qué? ¿Por qué no están? Porque se desprendió genética para sobrevivir, vendió ganado. Que es un problemón para cualquier productor. Se descapitalizó, fue la única forma que encontró el tambero para sobrevivir, claro. Descapitalizarse de su principal capital, que es el vientre. Una vaquillona en remate, 12 a 15 mil pesos, es el precio que la vendían los tamberos. De hecho, la cooperativa Lehmann duplicó y en algunos casos triplicó el nivel de remate de vaquillonas que venían no de descarte, sino activas. Bueno, y después los problemas de menor de bienestar animal, o sea, una vaca que daba 20, 19, 22, 23 litros de leche por día, en un cuadro de estrés hídrico, que no se podía atenderla bien, empezó a dar 10, no comía bien, 10, 12, 15, y son litros que se pierden. El productor en primer lugar y después toda la cuenca láctea. En algunos casos desaparición de tambos. Ahora, con el panorama que usted... Termino la línea causal, permítame. Cuarto. Y esto es interesante reflexionar. Sancor, la peor de todas, según el discurso ultra eficientista en lo económico que suscribe parte de esto, o todo el gobierno nacional, Sancor, la peor de todas, la más ineficiente de todas, cuando se da la crisis de mercado externo en Argentina, mientras las ultra eficientes que el gobierno nacional defienden, industrias lácteas que ellos defienden, las ultra eficientes, o sea, las de 2.000, 3.000 litros de leche por operario, pagaban 2 pesos a 2 pesos con 20 litros de leche. Al productor. Al productor. Sancor pagaba 3 pesos 0,5. La peor de todas. Cuando Sancor amontonaba en sus galpones stock para no reventar el mercado interno y no perjudicar a los otros sectores industriales del país. Cuando Sancor hacía eso y con el diario del lunes, un dirigente de ellos me dice, con el diario del lunes nos equivocamos, tendríamos que haber reventado el mercado interno, me hubiera aguantado el stock, las otras no tenían esta política. Entonces, el cuarto factor que también en algún punto le complicó todo este derrotero es haber tomado esas decisiones como cooperativa, porque es una cooperativa, no tiene por qué tener los resultados ultra eficientes de la gran industria privada, donde en todo caso son eficientes ajustando contra el tambero. Claro. Porque es fácil negociar. Ahora se le carga la tinta a Tilra y demás. Insisto, hay que discutir. Yo soy crítico del rol de Tilra, sobre todo con las pymes lácteas. Ahora, es fácil para la gran industria haber acordado todos estos años con Atilra, cuando luego ellos ajustaban con los tamberos los acuerdos que hacían con el gremio, tirando el precio del litro de leche a la baja y perjudicando al tambero y además a las pymes lácteas chiquitas. Entonces hay que entender el cooperativismo, hay que entender el rol cooperativo. Y ese elemento le jugó en contra en la coyuntura a la cooperativa. Luego una deuda financiera que fue creciendo, crisis de mercado externo, Venezuela, pérdida de 3 millones de litros de leche en la cuenca santafesina, la estructura cooperativa y su manera de pagar y funcionar,
Quinto, la deuda financiera. Acordémonos que el año pasado tuvimos tasa de interés por encima del 35%, 38% llegamos a tener. Y Sancor tuvo que operar en esa coyuntura financiera. Todo eso le fue generando un problema de endeudamiento muy, muy acelerado, muy difícil, con una estructura y un costo operativo muy grande. Y bueno, está con una deuda de $300 millones, concentrada en 3 a 4 acreedores, y en una situación muy delicada porque está con 800.000 litros de leche y bueno, una situación de debilidad muy grande y que ojalá que no ocurra, pero tal vez la obliga a hacer una capitalización con alguna multinacional del sector y bueno, yo quiero más y mejor cooperativismo, no quisiera una reducción de Sancor, porque insisto, el concepto de plusvalía histórica que Sancor le ha aportado a este país en sus 80 años, y además traigo esta anécdota, ¿no? ¿Cómo se comportó el gobierno de Uruguay frente a la cooperativa Conaprole, frente al endeudamiento con Venezuela? Y ahora me estaban pasando desde el gobierno de Uruguay la documentación de este tema que les cuento. El gobierno de Uruguay hizo un seguro y un mecanismo entre el gobierno y la cooperativa, donde el gobierno de Uruguay le dio la plata a la cooperativa Conaprole de la deuda que Venezuela tenía con Conaprole. Y el gobierno uruguayo la asumió la deuda y la puso en la agenda diplomática entre los dos países. Bueno, se hace cargo. Por eso digo, es la política. Ministro, le pido, siempre que charlábamos y demás, usted parece un bombero apagando incendios por todos lados, pero con las otras y demás. ¿Qué brotes verdes hay, si hay alguno, en el sector productivo de Santa Fe? ¿Qué industria, o por Dios, desde el punto de vista industrial, qué industria recorre fuera de lo que más o menos ya conocemos, que tiene que ver con la industria vinculada al agro, ¿no? Al campo, digamos, que de alguna manera pues, lo está yendo un poco mejor? Pero fuera de eso que se conoce, ¿qué tiene algunos datos nuevos, algo que diga, y la verdad que acá empezó a mejorar? Mire, dos situaciones. El 2016 hubo brotes verdes en los sectores agroexportadores de este país. ¿Por qué? Si a usted le devalúan el dólar, Sí. o el tipo de cambio, perdón, técnicamente. ¿Te sacan la retención? Te sacan las retenciones, te llevan las tasas de interés o la LEVA al 38%, como pasó el primer semestre del año pasado. Y bueno, claro, los sectores agroexportadores tuvieron ahí un colchón más allá de la cosecha, de la exportación de granos, de aceite o de harina en sí mismo, muy importante, es un excedente. Muy importante. Lo que está, y bueno, ahora son sectores muy dinámicos, muy ligados a mercados externos, pero con muy poca capacidad de generar empleo y trabajo. Me acuerdo una anécdota, en ese momento a mí me invitan en una firma muy importante, multinacional, donde inauguraban una obra de modernización que consistía en automatizar más en forma más moderna el transporte de los hilos al barco, de carga del complejo oleaginoso. Y claro, la inversión era de $70 millones. Entonces yo me hacía esta reflexión, digo, eso no es una inversión. Eso no es una inversión. Si además lo meto en la coyuntura de te redujeron el tipo de cambio, te sacaron las retenciones, con las LEVAC al 38% saliendo del dólar, entrando en peso a la LEVAC. O sea, yo tengo $100, lo llevo a pesos, compro en LEVAC, vuelvo al dólar, salgo con $130. 30% de retorno en ninguna parte del mundo. En el mundo no hay. Yo entro con $100, voy a peso, voy a la LEVAC y salgo con $130. El problema es que no estamos hablando de 1 millón, 2 millones, 3, estamos hablando de miles de millones, a los mismos sectores del capital. Claro. Entonces digo, después me vienen y me dicen, hago una inversión de $70 millones. No, eso no es inversión. Quiero decir, eso el año pasado. Este año la situación cambió un poco porque tenemos problema en Chicago, el precio
la suba de tasa de interés del gobierno de Estados Unidos, más la super cosecha sudamericana en soja, ha hecho que los precios estén un 25 o 30% menos. Y eso está impactando en los pequeños y medianos productores, no en los sectores agroexportadores. Sí, concentrados. Concentrados, los 6, 7 grandes jugadores. El pequeño y mediano productor, hoy le diría, aún cosechando en volumen bien, está muy finito su rentabilidad, muy ahí nomás. O sea que ahora tenemos problemas en los sectores más chicos del complejo oleaginoso. Ahora, en todo caso, apostar a este tipo de complejos agrícolas oleaginosos a partir de modelos concentrados es no entender que eso nos puede generar mucho volumen en dólares al país, pero no entender que no tienen cero impacto en generación de trabajo, de desarrollo local, y que la Argentina no puede tener como estrategia para su desarrollo y su inclusión y su armado territorial ese tipo de sectores dinámicos, porque va a sobrar mucha gente. Sí, es simple, va a sobrar mucha gente. Si no entendemos que la Argentina tiene que crecer a partir del excedente del mercado interno, y entre paréntesis no conozco ningún país que no lo haya hecho a partir de eso. Si no entendemos eso, y que Argentina no es Chile, porque somos más de 40 millones, no somos Nueva Zelanda, no somos Australia. ¿Qué quiero decir? Argentina tiene un mercado interno histórico que defender, que no podemos crecer a partir solo de los sectores dinámicos basados en capitales externos. Si no entendemos eso, o este pensamiento económico no entiende esto, me parece que estamos ante problemas sociales muy agudos. Ministro, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Este sábado va a estar junto a Pepe Mujica. Está Pepe Mujica en Santa Fe el próximo sábado, ¿verdad? Va a estar acompañándolo. Me han invitado, para mí es un honor, es un orgullo. Tenemos la placa. Simplemente me han invitado la gente de APIME, que organiza la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa. También está Jorge Hosman de ATE, que gentilmente está participando de esto, se sumó va a haber una conferencia de prensa en el hotel de ATE, luego en la casa, en ATE Casa España. ¿Viene en el Topolino, Mujica? ¿El Topolino es el que tiene? Bueno, yo tengo una anécdota muy linda. Cuando estuve en la casa de Pepe, allá afuera, en barrio bueno, no me acuerdo, afuera de Montevideo, yo fui con un taxi y después entre el taxi y el aeropuerto más cercano no tenía forma, no hay remis, ahí no es campo puro. Claro. Así que tuve el honor que un asistente me llevaba en el Topolino. Ah, maravilloso.